Bueno, tras este interesante e intenso debate, vamos a pasar al segundo bloque, el caso de éxito. Para ello contamos con Trasiva Visión, una empresa navarra que va a cumplir 10 años y que se dedica a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, al Big Data, por ejemplo. Es una empresa, una micropyme que cuenta con su equipo de 10 personas y que tienen en funcionamiento un montón de proyectos muy interesantes que voy a dejar que os cuenten ellos. Entonces, contamos aquí con una parte de la empresa, que son Javier, que es el gerente, Daniel, que es ingeniero de visión artificial, y Beatriz, que es ingeniera de telecomunicación. Bueno. Gracias, Marta. Buenos días, gracias a todos. Primero a la CEN por la invitación y después a los demás por venir a vernos, aunque entiendo que habéis venido a ver a los anteriores y no a nosotros, pero bueno, lo asumimos bien, no hay problema. Bueno, como bien ha dicho Marta, soy el gerente, fundador de Trasiva Visión, una empresa que nace en el año 2013, casualmente el mismo año en que por primera vez se define lo que es la industria 4.0 en Alemania. Coincidimos en eso, ambos dos. Nacemos digitales y transversales, tanto en funcionamiento como en tecnología, y nacemos como respuesta a una demanda que detectamos en la industria. En ese momento yo venía de otra empresa y el equipo también venía de otras empresas y detectamos que en la industria en general había una demanda de tecnología, de esta tecnología en concreto, de la visión artificial, y nacemos en una pequeña oficinita en la cual la mitad de la oficina era mesa y la otra mitad era laboratorio para hacer nuestras pruebas y nuestros inventos con los cuales empezamos. Tuvimos mucha suerte porque nuestra visión era convertirnos en una ingeniería de referencia en temas de visión y en temas tecnológicos. Y bueno, poco a poco empezamos con visión artificial, fuimos agregando pues, temas de realidad aumentada, de digitalización, de realidad virtual, posteriormente inteligencia artificial, todas esas cosas del marketing que acabamos de oír, ¿vale? Pero que tienen una parte de marketing y una parte importante de tecnología. Y las fuimos incorporando y tuvimos mucha suerte porque hubo un montón de empresas que rápidamente confiaron en nosotros y nos permitieron poner en marcha este proyecto. Sin ellos, no están aquí todos, pero sí algunos, sin ellos no habría sido posible llevar adelante este proyecto, con lo cual les estamos muy agradecidos y gracias a ellos pudimos, como digo, echar adelante, ¿vale? Nace como una iniciativa individual, no está apoyada ni deriva de ninguna otra empresa y nacemos en base a la demanda, a la necesidad de unos clientes que poco a poco confían en nosotros y que poco a poco nos van confiando proyectos. Nuestra tecnología, nuestros proyectos en muchos casos son novedosos, son disruptivos y tenemos, pues con gran cantidad de nuestros clientes, tenemos firmados contratos de confidencialidad que nos impiden mostrar todo lo que nos gustaría mostrar, pero vamos a ir enseñando pequeñas cosas que sí que podemos. Vamos a dar gracias especialmente a la parte que presentarán mis compañeros, donde hay algunos clientes nos han permitido mostrar algunas cosas y eso es lo que intentaremos mostrar para hacer un poco más real y un poco más visual lo que realmente es Trasiva, ¿vale? Damos los primeros pasos a nivel local con empresas que confían en nosotros, que rápidamente nos muestran confianza y rápidamente también empezamos a ir, gracias al boca a boca, a empresas que ya no son tan locales, un poco más regionales, empresas que van poco a poco separándose de nuestro centro y que se van acompañando también de diferentes implantaciones tecnológicas, de diferentes proyectos, también con un importante componente de I+D, con soluciones que muchos de nuestros clientes no encontraban soluciones y recurren a nosotros, con lo cual desde el año, nacimos en el 13 y desde el 17 empezamos a desarrollar proyectos de I+D de la mano de nuestros clientes y como digo, algunos de ellos los vamos a mostrar rápidamente y eso también nos permite una parte fundamental que tiene mucho que ver con la jornada de hoy, que es que podemos ir creciendo, formando un equipo que al final es lo que nos permite llegar hasta donde hoy estamos, ¿vale? Ese equipo es el responsable, bueno, ahí vemos a uno de nuestros compañeros a punto de caerse, en donde desgraciadamente hoy parece que ya no existe, o por lo menos esa parte ha sido tremendamente afectada, ¿vale? Pero aquí tenemos distintos proyectos, distintas aventuras
Y, como digo, ese equipo nos permite ir acometiendo cada vez proyectos diferentes, más complejos, tecnológicamente retos más importantes y que al final a nosotros nos motivan de una manera importante, porque es al final lo que es un poco nuestro ADN, ¿no? Es un poco ese I+D, ese reto difícil, ese proyecto que no tiene solución. Es un poquillo lo que poco a poco nos va llevando hacia adelante. Y lo que empezó siendo una pequeña oficina, que eran 2 mesas y una gran parte de laboratorio, hoy, como podéis ver ahí, tenemos unas oficinas un poquito mejor acondicionadas, un poquito más grandes, tenemos un laboratorio independiente, un sitio donde hacer pruebas, etcétera, etcétera, pero sobre todo tenemos un equipo fantástico. Sin él no sería posible haber llegado a donde hemos llegado ni a donde queremos llegar. Tengo que dar públicamente las gracias, a pesar de que intento hacerlo muy a menudo, pero sin ellos no hubiese sido posible. Gracias a Dios y a ellos. Tengo 2 compañeros aquí que al principio se resistieron a venir, no es lo suyo, dar la cara en este tipo de actos, pero tengo que agradecerles que están aquí y que son ellos los que os van a presentar algo más gráfico de lo que yo he podido presentaros. Gracias. Dani, te toca. Bueno, pues muchas gracias, José Javier, por cederme la palabra. Soy Daniel, ya me han presentado, parte del equipo de Ingeniería de Tasiva. Y bueno, queríamos compartir hoy con vosotros, pues un poco también hilando con el anterior debate, que entendemos nosotros con innovación, por innovación, compartir algunos proyectos y que son, creemos, más tangibles y que dan quizás respuesta a demandas reales de las empresas, ¿no? Entonces, pues el primer proyecto del que vamos a hablar es un proyecto desarrollado en el entorno de la industria química, en el que monitorizamos disoluciones químicas en estado de no equilibrio. Son mezclas que continuamente se van cargando los tanques, descargando con aditivos, etcétera. Y bueno, un poco el calibre del proyecto se basaba en dotar de sensorización a tanques que muchas veces venían del fabricante sin nada de ello, y eso nos permite conocer en tiempo real el estado de estas mezclas, ¿no? Pues se ha dotado a estos tanques de sensores de presión de distintos tipos, de sistemas de visión artificial, etcétera. Y bueno, un poco, ¿qué nos permite este tipo de proyectos? En este caso, el cliente lo que quería era conocer en todo momento el estado y la calidad de esa mezcla, y esto se hace, bueno, de manera tradicional. Es necesario realizar un ensayo manual, extraer algunas muestras y realizar una analítica, ¿no? Lo que hemos hecho en este caso es, mediante una calibración basada en esos ensayos previamente mencionados, lo hemos emparejado con los datos recogidos de toda la sensórica y hemos creado unos modelos y una calibración que nos permite lo dicho. El sistema recoge muchos datos y los envía a su servidor central, y en todo momento el cliente conoce el estado de esas mezclas. Y os voy a dejar un pequeño vídeo, en este caso de la parte del sistema de visión artificial. Es un recorte en el que se ve pues, cómo avanzan y giran estos sistemas y un poco la interfaz que tenemos, el cómo detectamos ciertas cosas, integran varios parámetros y posteriormente esos datos son los que se recogen y se envían al servidor central. Y bueno, ahí se puede ver un poco el recorte y cómo se analizan ciertas cosas con el sistema de visión. El siguiente proyecto, el que queríamos compartir, pasamos ya a la industria alimentaria, que en este caso va a ser un sistema para detectar objetos extraños en el café. El cliente tiene unas líneas de producción y, como es lógico, quiere garantizar que, previo al empaquetado, no haya ningún objeto extraño. Normalmente se trata de palos, piedras, que es normal que en el proceso de recogida del café estén presentes, y el objetivo es una instalación que detecte esos objetos extraños y sea capaz de extraerlos, ¿no? Para ello hemos juntado un sistema de visión artificial, ¿no? Con iluminación, con cámaras, todo lo necesario, y eso va junto a un sistema de aspiración, que luego veremos en más detalle, que permite extraer aquellos objetos detectados. Y bueno, principalmente eso, trabajamos con imágenes de la línea de producción, obtenidas mediante las cámaras a unas tasas de refresco altas, y bueno, luego realizamos un análisis de los objetos que se detectan en la imagen. Pues el sistema lo que hace es analizar múltiples objetos y se analizan varias características, múltiples características, unas 200 o más de cada uno de esos objetos que hemos sido capaces de detectar, y tenemos un sistema de
de inteligencia artificial, otro modelo un poco más avanzado, que es capaz de discriminar si lo son o no. Y también queríamos compartir otro vídeo del proyecto en el que se ve quizás con más detalle todo lo que hemos ido explicando, ¿no? Que en este caso se puede ver inicialmente la línea de producción. Vemos que la velocidad de avance del café es bastante rápida. Posteriormente se puede ver la instalación de las cámaras de profundidad y las luces y finalmente el sistema de aspiración, ¿no? Y bueno, al final es un sistema de movimiento. Nuestras cámaras tienen que trabajar a tasas de adquisición de imágenes muy altas. Estamos hablando de 12, 15 imágenes por segundo. Y luego esas imágenes se realiza un procesado con ellas, que ahora veremos un poco. Se analizan zonas de la imagen en particular. Se detecta primero, obviamente, si hay café o no. Si lo hay, se analizarían todos los objetos, todos los candidatos de que podrían ser defectos o no, y se analizan uno a uno con las características previamente mencionadas, y en este caso el sistema sería de cada imagen capaz de decirnos si el café está en estado correcto o si hay algún objeto extraño. En este caso, el segundo ejemplo que podemos ver, pues sí que hay un objeto extraño en la imagen y vemos que el sistema, bueno, también podemos ver un poco el código, la aplicación interna que hemos desarrollado, se analizan los candidatos y bueno, finalmente se detecta el objeto y se dan unas coordenadas que se enviarán al sistema de aspiración y nos permitirá extraer el café con la mínima merma posible, es decir, cogiendo el objeto pero sin tirar mucho café, ¿no? Que es un poco el objetivo. Y ahora le voy a hacer la palabra a mi compañera Beatriz, que nos va a comentar algunos de los otros proyectos en los que hemos estado trabajando. Bueno, buenos días. Voy a continuar con el siguiente proyecto, que es una aplicación de bin picking, que consiste en vaciar un contenedor que está lleno de objetos que se encuentran en una posición desordenada. ¿Vale? En este proyecto, en concreto, los objetos son tubos metálicos. Entonces, en este sistema contamos con un brazo robótico, un robot cartesiano que será el encargado de ir sacando los tubos, y un sistema de visión artificial para tomar las imágenes del contenedor, detectar dónde están los tubos y con las coordenadas que detectamos se envían al robot, que será el encargado de ir sacando las piezas del contenedor. En este caso en concreto, la parte interesante de este proyecto es que entra en juego la tercera coordenada. No es solo posicionar en 2 dimensiones, sino que le tenemos que decir al robot hasta qué profundidad tiene que bajar para recoger el tubo. Entonces, para eso lo que tenemos es un sistema de visión estéreo que está formado por dos cámaras que toman imágenes de la misma escena, y también contamos con un proyector que ilumina la escena con un patrón conocido. Es lo que se conoce como luz estructurada. Entonces, bueno, aquí veríamos las 2 imágenes, una de cada cámara, donde se ven, bueno, pues los tubos, y con la combinación de las 2 imágenes y el patrón conocido, con la combinación de toda esa información y mediante triangulación, es posible calcular la profundidad. Entonces, bueno, lo que se calcula realmente, lo que se obtiene, es lo que vemos abajo, que se le llama un mapa de disparidad, donde tenemos representado en escala de colores las diferentes profundidades a las que se encuentran los objetos. Además, bueno, en este caso tenemos marcado en verde, en la parte central, los tubos que presentan mejor posición para ser recogidos. Serían las coordenadas que se envían al robot. Entonces, bueno, tenemos también un pequeño vídeo donde se ve cómo el robot va sacando los tubos, los deposita en una bandeja de salida y bueno, pues iría vaciando el contenedor. Aquí se ve cómo está proyectado el patrón, su patrón de ruido. Ahora proyectará luz blanca, a continuación el patrón de ruido y recalcula las nuevas posiciones. Una vez que ha sacado los tubos, pues volverá a mostrar esa luz blanca, ese patrón, para calcular las nuevas posiciones. Bueno. El cuarto proyecto que os queremos enseñar y último es una reconstrucción 3D, en este caso la reconstrucción 3D de la superficie interior de un horno de fundición. Los hornos de fundición, bueno, aquí veis uno en la imagen para que os hagáis una idea del tamaño. Estos hornos miden unos 6-8 metros de diámetro y 6 metros de profundidad.
En este caso, bueno, pues han hecho una colada recientemente y todavía se ve el rojo. Entonces, bueno, estos hornos en la parte interior se recubren con una capa de ladrillos refractarios y además con una capa de lo que se denomina gunitado. Entonces, bueno, esa capa, conforme se van haciendo coladas, conforme se va fundiendo el acero, esa capa se va desgastando y puede dañar los ladrillos o incluso los circuitos internos del horno. Entonces, bueno, les interesaba conocer cómo es el desgaste de esa capa conforme pues, se van haciendo las coladas para fundir el acero. Entonces, bueno, para ello se diseñó un cabezal con unas cámaras y unos espejos motorizados que hacen un barrido de la superficie interior del horno. Este barrido se hace en unos 20 segundos y cada segundo tenemos unas 20.000 medidas. Es decir, nos encontramos con 400.000 datos de las medidas que hacemos en el barrido. La dificultad, o una de las dificultades de este proyecto, es que se trabaja a muy altas temperaturas. Cuando se hace el barrido, el horno está entre unos 1.000 y 1.200 grados de temperatura. ¿Vale? Entonces, bueno, al cliente, bueno, nos he comentado, este proyecto se realizó en colaboración con la empresa Magna, y al cliente lo que se le muestra es la reconstrucción 3D de la superficie interior del horno. Entonces, bueno, en la imagen de la izquierda tendríamos un horno en el que la pared interior se ha colocado de forma reciente, entonces el desgaste es muy pequeño. Mostramos en una escala de color el desgaste. Entonces, el verde pues, bueno, nos indica que hay poquito desgaste y cuando se vuelve a hacer un barrido al cabo de pues bueno, días o semanas después que se han hecho varias coladas, pues obtendríamos el modelo 3D como lo vemos a la derecha, donde bueno, pues vemos el desgaste en los colores rojos, morados, etc. Para que se vea cómo es el proceso de generar este modelo 3D, tenemos un pequeño vídeo en el que empezamos viendo la nube de puntos inicial. Aquí tendríamos los puntos iniciales, esos 400.000 puntos que tenemos al principio. En la parte central ya se aprecia el horno y luego bueno, pues tenemos puntos que son el suelo o otras máquinas adyacentes. Entonces, lo primero que se hace es un filtrado de los datos para quedarnos solo con los datos que nos interesan, los que pertenecen al horno, y con estos datos ya se genera el modelo 3D. Entonces, bueno, se diseñó esta herramienta de visualización donde bueno, pues podemos ver la superficie del horno desde distintos ángulos, podemos girar, bueno. También podemos mostrar los diferentes desgastes, pues bueno, si queremos ver solo las zonas que tienen un desgaste entre 10 y 20 centímetros o el desgaste que sea entre 20 y 25, entonces bueno, nos iría mostrando esas zonas. Y también podemos seleccionar alguna zona que nos interese y ver el desgaste medio de esa zona. Entonces, bueno, el cliente con esta información decide si tiene que hacer alguna reparación en una zona del horno, si lo tiene que cambiar o lo que sea. Y bueno, pues eso es todo lo que os queríamos contar. Oye, muchas gracias por compartir vuestro trabajo con nosotros. Ha sido muy interesante ver cómo proyectos tan distintos tienen cabida en la misma empresa. Antes de pasar a dejar que el público os pueda hacer preguntas, me gustaría plantearos una, que es que cómo lleváis, cómo hacéis con la relación con los clientes teniendo unos proyectos tan novedosos y tan complejos. Bueno, la primera dificultad, sobre todo al principio, ahora ya no tanto, pero sí al principio, es que las empresas, que normalmente son mucho más grandes que nosotros, todos conocéis los logos que han salido al principio, confíen en nosotros, en una empresa pequeña, en aspectos que son novedosos, que muchas veces no los tienen implantados, no los conocen, no tienen personal que los domine. Entonces, a nivel de dirección, de primeros contactos, de definición de proyecto, es fundamental el que encontremos con alguien o que topemos con personas que creen en la tecnología, que creen luego por extensión en nosotros y que creen en nuestras capacidades, ¿no? En nuestro equipo. Una vez que encontramos eso, a partir de ahí hay un trabajo muy intenso
pero que al final sabemos que es definitivo en ese sentido, ¿no? Bea. Sí, bueno, luego a nosotros nos toca más la parte ya de desarrollo del proyecto. Entonces, es verdad que la relación con el cliente suele ser bastante cercana, bastante intensa, porque tenemos que conocer sus procesos y son, pues bueno, como habéis visto, muy diferentes entre sí, y tenemos otros más que no hemos mostrado, ¿no? Entonces, sí que la relación con el cliente es intensa y cuanto más implicado está el cliente para nosotros, para nosotros y para que el proyecto tenga éxito, pues es mejor. Generalmente están implicados y bueno, pues trabajamos muy codo con codo, podríamos decir. Qué guay. No sé si alguien en el público puede tener alguna pregunta para ellos. Hola. Hola, buenos días. Sí, mi pregunta para estos tipos de desarrollo, bueno, depende, ¿no? Serán muy diferentes, pero ¿cuál es un tiempo promedio de un proyecto de estos en meses, digamos? Sobre todo para tener la primera versión funcional. Bueno, depende un poco del tipo de proyecto. Hay algunos proyectos que han sido más complejos, hay otros que son menos. La primera versión funcional depende de un poco del tipo de proyecto. Podríamos hablar de que puede estar en 3 meses en proyectos más o menos sencillos, y en algunos casos en proyectos de I+D bastante complejos pues nos ha costado 1 año y medio en tener la primera versión funcional. Todo depende de la complejidad del proyecto, del cliente, su implicación, de que conozcamos o no su sector y de cómo trabajemos codo a codo intensamente. ¿Alguna otra pregunta? En la parte del digital del... por aquí delante tenemos una pregunta. Me levanto. Sí, me levanto. Vale, hola a todos. No, ¿cómo hacéis para que se conozca internacionalmente, ¿no? Porque es que me parece brillante. ¿Cómo conseguimos explicar que tenemos en Navarra esta maravilla de empresa? Realmente no lo conseguimos. O sea, es decir, igual sobre todo son muy buenos haciendo estas cosas, pero somos muy malos haciendo marketing, así como tal. Somos muy malos, terriblemente malos. Diría que esa es una parte que me compete a mí directamente. Y aunque vamos haciendo cosas y poco a poco nos vamos dando a conocer, pues realmente hasta ahora hemos trabajado para empresas alemanas, hemos hecho cosas, pero siempre ha sido más bien a través del boca a boca. Es decir, un cliente nos ha llevado a otro, yo a otro y así sucesivamente. Pero realmente somos muy malos haciendo marketing. Necesitamos, es un objetivo que tenemos a corto plazo, el darnos a conocer de una manera un poco más decente, más fiable y no dependiendo tanto del boca a boca, ¿no? Bueno, yo quería, y puesto que la charla, la mesa, se titula Combinación de lo digital y lo humano en la empresa, me parece importante destacar 2 cuestiones. La primera, la relación personal, como bien ha dicho ella, de vuestros técnicos con el cliente, ¿no? Para sacar el máximo rendimiento y aprovechamiento para el proyecto. Y internamente en la empresa, ¿cómo funcionáis a nivel de dirección de proyectos? ¿Polivalencia? Cuéntanos un poco, Javier. Yo puedo contar un poco, ellos quizás, no sé si querrán contar otro poco. Somos una empresa muy pequeña, en ese sentido hemos ido creciendo poco a poco y desde el principio la prioridad fue el equipo. Es decir, montar un equipo bien cohesionado, que esté muy bien estructurado, que trabaje, que sea muy complementario. Generalmente somos todos complementarios y los roles los repartimos en función de los proyectos. Es decir, en un proyecto uno puede ser el responsable del proyecto y otros colaboran en distintas áreas, mientras que en el siguiente proyecto hay otra persona que es el responsable del proyecto y el que en el anterior es responsable a su vez colabora en ese. Entonces, desde ese punto de vista, intentamos que de alguna forma la colaboración sea estrecha, sea intensa.
y no tenemos un reparto de escalable, de escalafones, somos muy planos, somos muy pequeños, entonces eso nos permite ser muy flexibles, muy complementarios, y yo creo que no es bueno en este momento, por lo menos, con esta estructura, hacer una jerarquía o un tema. Somos un poco anárquicos en ese sentido, ¿no? Tomamos decisiones, o por lo menos eso me lo parece a mí, ¿no? Sí, por complementar también un poco a José Javier, normalmente lo que suele haber es un jefe de proyecto o persona encargada responsable del proyecto, y luego pocos proyectos se abordan de manera individual, de manera que aunque haya un responsable del proyecto, pues se suele estar compuesto, también depende de la complejidad, a veces desde 2 personas hasta 5 personas casi, cuando son proyectos de gran calibre. Y luego un poco es el reparto pues, de distintas partes del proyecto, tanto programación a nivel frontal, la aplicación desarrollada que ve el cliente, un poco a nivel de la instalación, a nivel de pues, programación, pero la parte que no se ve, ¿no? Entonces, un poco repartirlo así de esa manera. Y luego eso para proyectos en particular. Y luego de cara al trabajo interno en la empresa, pues destacar que siempre es importante el buen ambiente, ¿no? Y la cercanía que tenemos entre todos los trabajadores y bueno, eso yo creo que facilita las cosas, ¿no? Que aun siendo un equipo pequeño, todos nos conocemos bien, todos nos llevamos bien y yo creo que eso pues crea un entorno que facilita que florezca el talento, ¿no? ¿Tenemos alguna pregunta en online? Veo por ahí. Vale. Pregunta. Hola, enhorabuena en primer lugar. Me parece una iniciativa admirable. Quería preguntarles si colaboran de algún modo con las instituciones públicas o universitarias para poder compartir todo este conocimiento que están empezando a desarrollar. O si tienen visión de hacerlo en el futuro. Con el aspecto público en general no trabajamos generalmente para la industria, pero sí que últimamente en esa misión de darnos a conocer y demás estamos pues, haciendo colaboraciones, actos como este, a través de Atana, el clúster al que pertenecemos, y colaboramos o intentamos colaborar con otras entidades, con las universidades también estamos colaborando, empezando a tener un mayor contacto. Bea es profesora asociada en la universidad pública y ahí también tenemos un estrecho vínculo. Y en ese sentido estamos siempre dispuestos a colaborar con alguien, a aprender, a compartir. Consideramos que siempre 2 es mucho más que 1 más 1 y en ese sentido estamos dispuestos sobre todo a compartir y aprender, que es un poco nuestro ADN. Bueno, pues me gustaría plantearos una última pregunta, que es también un poco enfocada en esa parte del tema humano, ¿no? Sois una microempresa, sois al final 10 personas. ¿Cómo hacéis para crear una cultura de empresa y retener talento? Bueno, ese es el talento es algo que está ahora muy de moda y que realmente para nosotros es una gran dificultad. Te tengo a ti de ejemplo. Es decir, tú estás próxima a incorporarte al mercado laboral, eres talento local, lo que nosotros buscamos, pero claro, nosotros nos tenemos que poner a competir con grandes empresas mucho más grandes que nosotros, que tienen mejores salarios, tienen no sé si mejores condiciones o no, pero que ofrecen otro nombre, ofrecen otras perspectivas por nombre, por salarios, por potencialidad, quizás ofrecen otras cosas, ¿no? Y nosotros, desde nuestro tamaño, desde nuestras posibilidades, tenemos que competir ofreciendo retos, ofreciendo progresión, ofreciendo capacidad de desarrollo, un entorno lo más amigable posible, adaptándonos lo mejor posible a las condiciones que ahora se hablan de conciliación, es decir, intentando adaptarnos cada vez lo mejor posible e intentando competir con nuestras armas contra empresas que nos superan en muchas cosas. Yo creo que no nos superan en ambiente de trabajo, no nos superan en ganas de trabajo, no nos superan en cuanto a proyecto, en cuanto a, no sé, a dedicación, a un poco quizás lo que ha comentado Dani, ¿no? A esa integración de todo un equipo muy cohesionado, muy potente, que a pesar de lo cual sabemos que nuestra gente es codiciada por otro tipo de empresas y hay veces que no nos queda otro remedio que perder a alguno, ¿no? Pero seguimos peleando por incorporar gente, por
demostrar que somos un proyecto atractivo y por intentar pelear con los que son más grandes que nosotros para que nosotros podamos llegar algún día a ese tamaño, ¿no? Y a ser atractivos para la gente que, como tú, estáis próximas a incorporaros al mercado de trabajo o que ya están incorporados y necesitan un cambio. Pero bueno, también por añadir una nota más anecdótica, más humorosa, creo que va a ser difícil encontrar una empresa en la que se supera la calidad de los almuerzos que solemos organizar en Tasiva, ¿no? Entre los empleados a la hora del café, y suele haber un día a la semana, pues a veces hay tortilla o lo que sea, y todas esas actividades pues facilitan mucho la integración del equipo y eso, el buen rollo. Pues un placer haber estado con vosotros. Muchas gracias. Y ahora procedemos. Tenemos aquí un código QR que podéis escanear y accederéis a una pequeña encuesta muy cortita que viene a ser un poco sobre qué os ha parecido el bloque. Entonces, si por favor nos lo podéis contestar, nos haríais un gran favor y ya después de eso pasamos al almuerzo.